Cuestionario Gentile, la invención del psicólogo en Argentina. Pregunta 1. ¿A qué se denominaba psicotecnia, y por qué cobró relevancia a partir de la década de 1920 en Rosario? Nombre algunos de los ámbitos en los que se destacaron los beneficios atribuidos a su aplicación. ¿Qué competencias se le asignaban al psicotécnico orientador? Definición: era la psicología aplicada enfocada en el buen consejo y la orientación, buscando mejorar la calidad de vida de las personas, asegurar el progreso humano y la evolución social. Relevancia en Rosario, década de 1920 cobró fuerza debido a las problemáticas del ámbito laboral, intentando mejorar las condiciones de los trabajadores. En 1923, el Congreso del Trabajo propuso su uso para optimizar las relaciones laborales, prevenir accidentes y orientar el progreso profesional. Ámbitos de aplicación: asterisco laboral, selección y orientación del trabajador. Educativo: seguimiento psicológico y control neuropsiquiátrico de niños y adolescentes, EJ Congresos del Niño de 1935 y 1942, e Instituto Joaquín V. González. Competencias del psicotécnico: tenía una doble finalidad psicológica y psicohigiénica. Debía asegurar el máximo rendimiento y satisfacción de las personas para disminuir la cifra de enfermos nerviosos y mentales. Pregunta 2. Hasta mediados de los años 40, donde se realizaba la formación del agente o auxiliar psicotécnico. A partir de entonces, ¿quién tomó a su cargo la formación de esos técnicos en Argentina? Antes de mediados de los 40, estaba a cargo de instituciones independientes del Estado, como las Clínicas de Psiquiatría Infantil y el Instituto Cultural Joaquín V. González. A partir de entonces, el Estado asumió la formación de estos técnicos debido al prestigio que habían ganado las aplicaciones de la psicología. Pregunta 3. ¿Qué buscaba el modelo sanitarista que empezó a instalarse en la década de 1940? Buscaba transformar la psicotecnia en un saber hacer salutífero que beneficiara a toda la sociedad, consolidándose fuertemente dentro de los dispositivos estatales del estado de bienestar, durante el primer peronismo. Nota: el texto no incluye la investigación sobre su principal impulsor, Ramón Carrillo, por lo que queda para investigar por fuera. Pregunta 4. ¿Cuáles son los 3 acontecimientos que, según el autor, permiten pensar la invención del psicólogo en Argentina? 1. El primer Congreso Argentino de Psicología en 1954. 2. El acto fundacional, efímero y reprimido, de la primera carrera universitaria de psicología en 1955. 3. La fundación lograda y recordada de esa misma carrera en 1956. Pregunta 5. ¿Cuáles fueron los antecedentes inmediatos de la creación de la carrera universitaria de psicólogo? En 1953, Herminda Benítez de Lambruschini organizó la carrera menor de auxiliares de psicotecnia en Rosario, orientada a la educación. En mayo de 1954, sobre la base de esa carrera, creó el Instituto de Psicología, desde donde propuso formalmente a la Universidad Nacional del Litoral la creación de la carrera de psicólogo. El primer Congreso Argentino de Psicología, 1954. Pregunta 6. ¿Cuándo y dónde se crea la primera carrera universitaria de psicólogo? ¿Por qué Gentile habla de el acto fundacional, efímero y reprimido, y de la fundación lograda, recordada? Fecha y lugar: se inauguró el 13 de mayo de 1955 en Rosario. Acto fundacional, efímero y reprimido, 1955 se lo llama así porque la carrera funcionó de forma precaria por la inestabilidad política, y el golpe de Estado de septiembre de 1955 intentó borrar todo registro de origen peronista. Fundación lograda, recordada, enero de 1956 es la segunda carrera. Se la recuerda porque logró iniciar el cursado regular de manera efectiva e inauguró la década donde se consolidó el perfil del psicólogo argentino como un académico profesional, capacitado tanto para la investigación como para la práctica. Pregunta 7. ¿Quiénes elaboraron el proyecto de creación de la primera carrera de psicología en Argentina? ¿Por qué Gentile se refiere a los pioneros y a los fundadores? Los pioneros: el matrimonio de Herminda y Carlos Lambruschini, junto a Armando Astivera.
Se los llama pioneros porque elaboraron el proyecto original de 1955 y estaban identificados con el peronismo. Los fundadores, figuras como Bernstein, Butelman, Blecher, entre otros. Se los llama fundadores porque formaron parte de la segunda carrera, 1956, estaban identificados con el antiperonismo y fueron quienes pusieron en marcha la carrera que perduró en el tiempo. Pregunta 8. ¿Cuáles fueron las coincidencias entre los planes de estudio de 1955 y 1956? ¿Por qué cree que, a pesar de profundas diferencias políticas e ideológicas entre sus creadores, estas propuestas fueron tan similares? Coincidencias principales: 1. Gran heterogeneidad de materias, filosofía, anatomía, historia, psicopatología, etc. 2. La misma nominación en los títulos. 3. La ausencia de la orientación experimental conductista, que era la corriente dominante en Estados Unidos en ese momento. Razón de la similitud: a pesar de las diferencias políticas, en ambos sectores se imponía el mismo proyecto de fondo, la necesidad de enfatizar y dar entidad al rol del nuevo agente profesional. Pregunta 9. ¿En base a qué modelo de formación se creó la primera carrera universitaria de psicólogo? Se basó en el modelo Boulder, surgido en Estados Unidos en 1949 por la APA, el cual postulaba que el psicólogo debía tener un perfil de científico practicante. Esto implicaba una doble finalidad: la capacitación para la investigación científica y la habilitación para el desempeño profesional en todas las áreas. Este modelo se replicó más tarde en Latinoamérica bajo el nombre de Modelo Bogotá en 1974. Cuestionario: Marco legal del ejercicio profesional. Pregunta 1. ¿En qué año se sancionó la Ley del Ejercicio Profesional de los Psicólogos y creación del colegio en la provincia de Santa Fe? ¿Por qué fue necesario crear dichas leyes en ese momento histórico? Año de sanción: la Ley Provincial número 9538 se sancionó en 1984. Contexto histórico: coincidió con el retorno de la democracia en Argentina tras la última dictadura cívico-militar, 1976 a 1983. Fue un momento clave en el que se volvió necesario reparar las instituciones, restituir derechos fundamentales y regular legalmente las profesiones que habían sido afectadas. Pregunta 2. ¿Qué especialidades o áreas de ejercicio profesional propone la Ley Provincial número 9538? Establece las siguientes tres grandes áreas y subáreas. A. Psicología clínica. Abarca la exploración diagnóstica de la personalidad, orientación psicológica preventiva, y el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de conflictos psicológicos. B. Psicología educacional. Investigación, prevención y tratamiento de factores psicológicos que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje. C. Psicología social. Se divide en tres ámbitos: laboral, orientación profesional, asesoramiento empresarial y detección de conflictos individuales o grupales en el trabajo. Jurídico, estudio y prevención del delito, asistencia en la rehabilitación del penado/liberado y realización de peritajes judiciales. Social, estudio del comportamiento humano en grupos, investigación de la opinión pública, motivaciones comunitarias y aclaración de conflictos institucionales. Pregunta 3. ¿En qué instituciones puede trabajar un psicólogo? Articule con el ámbito correspondiente. Según la ley, los espacios físicos e institucionales se dividen según su especialidad. Ámbito clínico: hospitales generales, de niños, psiquiátricos, centros de salud mental, comunidades terapéuticas, clínicas, sanatorios y consultorios privados. Ámbito educacional: instituciones educativas de todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, escuelas diferenciales, guarderías y centros de orientación vocacional. Ámbito laboral: empresas, consultoras y gabinetes dedicados a la selección u orientación laboral. Ámbito jurídico: tribunales de justicia, institutos penales, centros de internación de menores y organismos policiales. Ámbito social: instituciones comunitarias, organizaciones sociales y cualquier espacio grupal que afecte la conducta del individuo. Pregunta 4. ¿Es suficiente obtener un título habilitante de psicólogo o licenciado en psicología para ejercer la profesión?
No, no es suficiente. Además de poseer el título válido expedido por una universidad autorizada, o reválida/convenio si es extranjera, es condición obligatoria obtener la matrícula otorgada por el Colegio de Psicólogos correspondiente. Pregunta 5. ¿Cuáles son las facultades que establece la Ley del Ejercicio Profesional para los psicólogos? Están legalmente facultados para a. Promover la internación de personas que, por trastornos de conducta, signifiquen un peligro para sí mismos o para terceros. B. Certificar las prestaciones/servicios brindados y emitir conclusiones diagnósticas sobre el estado psíquico de los consultantes. C. Efectuar interconsultas y derivaciones a otros profesionales de la salud cuando la situación lo requiera. Pregunta 6. ¿Cuáles son las obligaciones de un psicólogo de acuerdo a la Ley del Ejercicio Profesional? Entre sus principales obligaciones se encuentran: finalizar la atención si no resulta beneficiosa para el paciente, o derivar a interconsulta médica si se sospecha una causa exclusivamente somática, física. Colaborar con las autoridades sanitarias en caso de emergencias, catástrofes o epidemias. Someter las publicidades o anuncios profesionales a la aprobación previa del colegio. Guardar estricto secreto profesional sobre diagnósticos y hechos conocidos en su práctica. Mantenerse actualizado permanentemente en los avances de su disciplina. Garantizar el uso ético y profesional de los resultados de las pruebas psicológicas. Identificar su consultorio con una placa, nombre, título, especialidad, y mantenerlo libre de elementos políticos, ideológicos o religiosos. Pregunta 7. ¿Qué se prohíbe a los psicólogos en la Ley del Ejercicio Profesional? Está estrictamente prohibido: a. Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, electricidad o cualquier agente químico/mecánico para tratamientos. B. Aplicar técnicas o procedimientos que no estén científicamente validados por universidades o centros científicos reconocidos. C. Compartir u ofrecer participación de honorarios entre psicólogos o con otros profesionales, salvo presentaciones conjuntas legítimas. D. Ejercer la profesión si se padece una enfermedad psíquica o infectocontagiosa diagnosticada. E. Violar el secreto profesional. Pregunta 8. ¿Qué es el secreto profesional? ¿Cuáles son las excepciones que se mencionan? Definición: es el deber ético y legal de resguardar la confidencialidad de toda información obtenida en el ejercicio de la profesión para proteger la dignidad y seguridad del consultante. Esta obligación se mantiene incluso después de terminada la relación profesional o tras el fallecimiento del paciente. Límites/excepciones, cuando se puede levantar sin violar la ley. 1. Cuando el estado del paciente suponga un peligro inminente para sí mismo o para terceros. 2. Para evitar la comisión de un delito o mitigar sus daños. 3. Para defenderse legalmente de denuncias efectuadas por el propio consultante. 4. Cuando el consultante lo autorice de forma expresa y por escrito. Pregunta 9. ¿A qué se refiere el término incumbencia profesional y bajo qué resolución nacional se rige? Concepto: las incumbencias definen el marco jurídico que establece aquello para lo cual el título universitario habilita legalmente a trabajar a un profesional. Normativa: a nivel nacional, se rige por la Resolución N-2. 447 de 1985 del Ministerio de Educación y Cultura, que detalla un total de 20 incumbencias específicas articuladas con las áreas de la práctica, clínica, educativa, laboral, jurídica y social. Cuestionario Cotone: construcción del campo de la salud mental en Argentina. Pregunta 1. ¿Bajo qué modelo se origina la idea del manicomio como institución para tratar el padecimiento mental? ¿Cómo se concebía dicho tratamiento? Origen histórico: anteriormente la locura se entendía como una posesión de agentes sobrenaturales o demonios, tradición cristiana, controlada de forma punitiva por la Inquisición. En el siglo XVIII, Philippe Pinel en Francia introdujo el cambio de tratar a estas personas como enfermos, fundación de la psiquiatría, en el contexto de la consolidación de los estados modernos y las ideas de la Ilustración. Modelo: se origina bajo el modelo de la razón médica, biológico y asistencial. Concepción del tratamiento: como la enfermedad mental se equiparaba a lo irracional,
el tratamiento buscaba recuperar la razón del sujeto. Se aplicaba el tratamiento moral, basado en la autoridad y sometimiento por parte del médico, considerando que el encierro dentro del manicomio era terapéutico en sí mismo. Servía también para vigilar a los que se desviaban de la norma y proteger el orden social de los considerados peligrosos. Pregunta 2. ¿Cuáles son las 3 ideas que están en la base de la lógica manicomial? La lógica manicomial concibe el pensamiento y tratamiento de las problemáticas sociales en base a 3 instancias principales. 1. El juicio de peligrosidad. 2. La necesidad de control y vigilancia de lo anormal. 3. La idea de irreversibilidad y cronicidad del padecimiento psíquico. Pregunta 3. ¿Dentro de qué paradigma se inscribe la Ley Nacional de Salud Mental n-grados 26.657? ¿Cuáles son sus ideas fundamentales? Paradigma. Se inscribe firmemente dentro del marco de los derechos humanos, el modelo comunitario, la desmanicomialización y la construcción del campo de la salud mental. Fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013. Ideas fundamentales. Definición de salud mental. AR3 se la concibe como un proceso dinámico determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, alejándose del reduccionismo netamente médico/biológico. Padecimiento mental. AR1 es un proceso complejo de sufrimiento psíquico o subjetivo, ya sea crisis o situación prolongada, que no es estático y está ligado al contexto social y de época. Modelo comunitario. Apuesta por un abordaje basado en la comunidad y la inclusión social. Pone fin a la creación de nuevos manicomios, impulsa el cierre de los existentes, desmanicomialización, e integra la salud mental a los hospitales generales. Pregunta 4. ¿Cuáles son las principales transformaciones que se inscriben en la ley? El texto sintetiza 4 puntos de transformación centrales. 1. Sustitución de la peligrosidad. Se elimina la noción de peligrosidad y se la cambia por la de constatación de riesgo cierto o inminente. La internación involuntaria pasa a ser un recurso restrictivo y excepcional. 2. Equipos interdisciplinarios. La atención debe estar obligatoriamente a cargo de equipos integrados por profesionales de diversas áreas, psicología, psiquiatría, trabajo social, terapia ocupacional, etc. Priorizando la atención primaria de la salud, APS, fuera del hospital. 3. Prohibición de asilos. Queda prohibida por completo la creación de nuevos manicomios y se establece el cierre definitivo de los actuales. 4. Democratización de la gestión. Todos los profesionales del equipo interdisciplinario, y no únicamente los médicos, están en igualdad de condiciones legales para ocupar cargos de conducción y gestión en los servicios e instituciones. Pregunta 5. Reflexione respecto de la importancia e implicancias de esta ley en el ejercicio profesional de LXS psicólogos. El texto diferencia drásticamente el viejo modelo asistencial de encierro, que segregaba, estigmatizaba, maltrataba y desubjetivaba al paciente, de la construcción del actual campo de la salud mental. La ley n-grados 26.657 funciona como una herramienta transformadora y protectora que restituye derechos. Para LXS psicólogos, implica la validación de sus prácticas en pie de igualdad profesional con la medicina, habilitándolo formalmente para la gestión y garantizando un abordaje interdisciplinario y digno centrado en la subjetividad del sujeto sufriente. Cuestionario Frassetto y Greca, Nacimiento de la psicología científica, versión ultra corta. Pregunta 1. Etimología y origen. Respuesta. Proviene de psiché, alma, y logos, discurso racional, significa discurso racional acerca del alma. Esto nos indica que nació en la Grecia clásica, siglo V a.C., dentro de la filosofía. Pregunta 2. Ruptura epistemológica. Respuesta. Es el quiebre donde la psicología abandona la filosofía especulativa para volverse una ciencia independiente, cambiando el alma por la conciencia y adoptando el método experimental. Pregunta 3. Padre de la psicología y antecedentes. Padre. Wilhelm Wundt. Antecedentes. Weber, relación matemática estímulo-sensación, Fechner, psicofísica, y Helmholtz, fisiología de la percepción. Pregunta 4.
Nacimiento de la psicología científica. Respuesta. Nace en 1879 en la Universidad de Leipzig, Alemania, cuando Wundt funda el primer laboratorio de psicología experimental. Pregunta 5. Objeto de estudio de Wundt. Respuesta. El contenido total de la conciencia en su constitución inmediata, descartando el concepto metafísico de alma. Pregunta 6. ¿Por qué es la más empírica de todas las ciencias? Respuesta. Porque estudia la experiencia inmediata, es decir, los procesos mentales de forma directa, sin las abstracciones que hacen las ciencias naturales. Pregunta 7. Elementos de la vida psíquica y función de la conciencia. Elementos, sensaciones, contenido objetivo, y sentimientos, contenido subjetivo. Función, totalizar, integrar y asociar estos elementos en la mente. Lo inconsciente no está en el texto. Pregunta 8. Método de Wundt. Respuesta. La introspección experimental, autoobservación controlada en laboratorio, combinada con la fisiología. Pregunta 9. Fundamento de su cientificidad. Respuesta. Al estudiar procesos cambiantes, usa el experimento de laboratorio para recrear los fenómenos a voluntad, controlando las variables con medición exacta y datos estadísticos. Pregunta 10. Las dos psicologías, objeto y método. ¿Por qué el experimento solo sirve para lo individual y simple? Para lo social / colectivo creó la psicología de los pueblos. Objeto y método. Estudia procesos psíquicos complejos, lenguaje, mitos, mediante la pura observación. Pregunta 11. Importancia actual. Respuesta. Fue la base fundacional y el blanco de críticas que dieron origen a las grandes corrientes del siglo XX, conductismo, Gestalt y la revolución cognitiva. Pregunta 12. Consecuencias del canon positivista. Respuesta. Forzó a la psicología a una constante aspiración cientificista de reducir y objetivar la subjetividad. Contra este reduccionismo, el texto rescata el psicoanálisis de Freud, quien revolucionó todo al poner el foco en el inconsciente. Eje 1. La histeria, la hipnosis y los modelos franceses. 1. ¿Por qué Charcot necesitó de una psicología para la investigación de la histeria? De la fisiología a la mente, al principio, Charcot consideraba que la mente era un simple epifenómeno del cerebro, reductible a la fisiología. Sin embargo, al avanzar en sus estudios sobre la hipnosis, descubrió que si sugestionaba a una paciente histérica diciéndole que su brazo estaba paralizado, éste se paralizaba de inmediato. El poder de las ideas, al comprobar que una idea podía alterar el cuerpo y causar una parálisis real, comprendió que los factores orgánicos no eran suficientes. Para poder investigar correctamente cómo las ideas y emociones producían síntomas neurológicos, necesitó recurrir a una psicología. 2. ¿Cuál era la formación previa de Freud antes de viajar a París? ¿Cuáles fueron las nociones que aprendió durante su estancia en la escuela de Charcot? Formación previa. Freud recibió una sólida instrucción científica y médica en la neurología positiva. Estudió anatomía, química, biología, darwinismo y física. Trabajó en destacados laboratorios de fisiología, psiquiatría y neuropatología, con Brücke, Meinert y Notnagel, y su única aproximación no científica fue la filosofía de Franz Brentano. Nociones aprendidas con Charcot, durante su estadía en la Salpêtrière, 1885, su interés mutó de la neuropatología a la psicopatología. Aprendió la importancia clínica de lo psicológico, el origen ideal, basado en ideas, de los síntomas, el valor de la hipnosis, la legitimidad de los fenómenos histéricos y el hecho de que la histeria también afectaba a los varones. 3. ¿Cuál fue el avance de Bernheim en relación con la hipnosis comparándolo con la noción de Charcot? Estados normales sub-S patológicos. Para Charcot, la hipnosis y la histeria eran estados patológicos anormales causados por una disfunción neuronal heredada. Bernheim, por el contrario, postuló que la hipnosis no era una patología, sino una exageración de una propiedad común y normal de la vida psíquica, inducible en la mayoría de las personas. La sugestión universal. Bernheim fue más lejos al afirmar que la hipnosis ni siquiera era necesaria para implantar sugestiones. Sostenía que la mente humana acepta ideas falsas con facilidad debido al pensamiento automático inconsciente y a una
credulidad básica de la vida psíquica normal. 4. ¿Por qué la idea de la sugestión cuestiona el método objetivo de la nueva psicología científica? ¿Cuál es la salida que encuentra Freud a la disyuntiva entre Charcot y Bernheim? El cuestionamiento metodológico. Bernheim demostró que la sugestión está en todas partes, por ende, cuando un observador intentaba estudiar de forma objetiva el mundo interno de un paciente, lo sugestionaba sin querer. Al confundirse el observador y el observado, se destruía la objetividad y el abordaje empírico que exigía el positivismo. Los científicos terminaban estudiando lo que ellos mismos ponían en la cabeza del paciente. La salida de Freud. Para resolver este dilema, Freud propuso dejar de ver el encuentro hipnótico como un simple drama interpersonal, médico-paciente. Su salida consistió en enfocarse en estudiar las condiciones intrapsíquicas que hacían que un sujeto fuera propenso a ser sugestionado por otro. Esos cambios internos explicarían tanto el fenómeno de la sugestión, Bernheim, como las parálisis corporales, Charcot. Eje 2. La colaboración con Breuer y el conflicto psíquico. 5. ¿Cuál es el elemento crítico determinante que Freud aporta en sus trabajos con Breuer? El conflicto mental, aunque junto a Joseph Breuer ya validaban que el trauma generaba una escisión de la conciencia y que el método catártico aliviaba síntomas al recordar ideas disociadas. Freud dio un paso determinante al postular el papel central de una batalla interna de ideas o conflicto mental. Autosuficiencia de la mente. El aporte crítico fundamental de Freud en esta etapa fue teorizar que el conflicto psíquico y la supresión de ideas eran, por sí solos, suficientes para generar la histeria. Alejándose de la idea de que se requería una degeneración o herencia genética defectuosa. 6. A partir de qué nociones Freud empieza a separarse del método hipnótico y de las teorías que lo explican. La defensa y la guerra interna. Freud sustituyó la teoría de los estados hipnoides de Breuer por la noción de conflicto psíquico. Planteó que la mente obra en contra de sí misma mediante defensas psicológicas contra peligros internos, produciendo ideas escindidas y conexiones erróneas, enlaces falsos. El análisis psíquico. Abandonó la hipnosis, por su dificultad práctica, y propuso el análisis psíquico, un método enfocado en la búsqueda consciente de rupturas asociativas en el discurso del paciente. Inmunidad a la sugestión. Se separó de Bernheim al rechazar la idea de la sugestión universal en la terapia. Afirmó que, en el análisis de su mundo interno, las histéricas eran inmunes a la sugestión gracias al afloramiento de sus propias asociaciones y deseos reprimidos. Eje 3. Modelos epistemológicos y el nacimiento del psicoanálisis. 1. ¿Por qué Freud abandona el modelo psicofísico? Nota: el texto aclara que Freud primero estuvo en el modelo biofísico, que reducía la mente a reflejos y anatomía cerebral, y lo abandonó porque eliminaba la psique al volverla un mero epifenómeno. Insuficiencia del modelo psicofísico. El modelo psicofísico, de Fechner, trataba lo psíquico y lo material como dos caras de una misma entidad, pero terminaba aislando la mente del cerebro y del cuerpo. La interacción mente-cuerpo. Este aislamiento no le servía a Freud como médico clínico. Sus observaciones en la Salpêtrière lo tenían convencido de que la mente afectaba directamente al cuerpo de manera dinámica, las parálisis histéricas. Por ello, abandonó este modelo en busca de una síntesis propia que integrara la física, la biología y la psicología en una ciencia natural de la mente. 2. ¿Por qué fue tan importante la publicación de la interpretación de los sueños? ¿Cuáles son las ideas principales que Freud articula allí respecto de la vida psíquica? Importancia de la publicación. 1899 fue el hito que le permitió a Freud formular, por fin, un modelo válido, amplio y estructurado de la vida mental, el modelo topográfico. Logró explicar la causalidad psicológica y el conflicto mental sin caer en el reduccionismo biológico de las neurociencias de su época ni en la especulación metafísica abstracta. Ideas principales sobre la vida psíquica. Determinismo psíquico. La vida mental no es azarosa, está estrictamente gobernada por leyes. Fuerzas opuestas. Los sucesos mentales se explican por el choque entre dos fuerzas psíquicas, los deseos y la censura. El inconsciente kantiano. El inconsciente es incognoscible en sí mismo, solo se accede a él indirectamente a través de sus efectos en la conciencia, como los sueños o síntomas. Lógica propia del inconsciente.
El inconsciente está libre de las estructuras de tiempo, espacio o categorías lógicas, no alberga opuestos ni antítesis, siendo el territorio de la pasión pulsional pura.